Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Aquí les contamos lo que otros apenas se atreven a susurrar. No olviden suscribirse y compartir este video antes de seguir, porque hoy les traemos la intrahistoria que tiene a medio mundo comentando. Empezamos. El rumor más potente de los últimos días ha vuelto a colocar a dos gigantes del espectáculo en el foco, Can Yaman y Demet Özdemir. Personas cercanas aseguran que, tras un periodo de distancia y silencios, el hielo comenzó a resquebrajarse. Y sí, señalan a Can Yaman como quien habría dado el primer paso para tender puentes. Lo que habría hecho no es un simple hola en un mensaje perdido. Encargó un brazalete personalizado y lo envió a Demet Özdemir como una disculpa elegante, íntima y llena de señales. Naturalmente, los titulares no tardaron en surgir. ¿Empezó la reconciliación? Según el murmullo que circula entre bastidores, Yaman atravesaba un tramo intensísimo de trabajo, el tipo de agenda que no deja huecos ni para respirar. Un proyecto cocinado durante meses, rodajes extensos, reuniones interminables. Al mismo tiempo, la carga profesional de Özdemir se disparó con compromisos, campañas y guiones que la mantenían cambiando de set, ciudad y horario. Con ambos inmersos en esa vorágine, la comunicación se fue desgastando, palabra a palabra, hasta quedar reducida a frases cortas y, a veces, a silencios incómodos. Pero quienes conocen de verdad a la pareja insisten, el respeto mutuo y la complicidad que siempre mostraron no desaparecieron. Quedaron ahí, a la espera de un gesto capaz de devolverlos al mismo plano. Ese gesto, cuentan, llegó envuelto en terciopelo y discreción. El brazalete, diseñado por encargo a través del representante de Yaman, apareció como primer indicio serio de acercamiento. Y no era un capricho cualquiera. La historia detrás de la pieza es tan romántica como calculada. Un reconocido diseñador de joyas confirmó en privado que el diseño refleja el minimalismo que tanto define a Demet Özdemir, un gusto por las líneas limpias, la luz natural y los detalles que hablan bajito pero llegan al corazón. El brazalete incorpora dos piedras distintas, colocadas en una armonía serena. Desde el taller sostienen que la elección no fue casual, simbolizan el equilibrio y la armonía, dos conceptos que hoy, más que nunca, los rodean. Pequeños detalles, sí, pero contundentes. No era un adorno más para la vitrina, sino un mensaje con forma de joya. El día en que Demet recibió el paquete, se reunió con amigas de confianza. Testigos cuentan que, al abrir la caja y probarse el brazalete, se le dibujó una sonrisa de esas que no se fuerzan, que salen solas cuando la sorpresa te dice algo al oído. Alguien captó el instante desde la distancia y esas imágenes, borrosas pero elocuentes, encendieron las redes. ¿Vuelve la pareja? ¿Se están leyendo sin necesidad de hablar? En el entorno de Demet nadie dramatiza, pero tampoco restan importancia. Hablan de un gesto amable y profundamente considerado, y aseguran que ella se sintió desarmada por la delicadeza. Los medios, por su parte, quedaron divididos. Algunos periodistas reducen el gesto a la reparación de una vieja amistad, otros, en cambio, repiten con insistencia. Un regalo tan personal no llega sin un significado más hondo. En las plataformas, los usuarios ya hacen de Cupido. Parece que algo bonito va a florecer de esto, escriben una y otra vez. Entre rumores y suposiciones, el brazalete se convirtió en símbolo, en punto de partida, en posible prólogo de algo que tal vez nunca se había cerrado del todo. Ninguno de los dos ha querido dar declaraciones. Ni una palabra oficial, ni una frase, ni un desmentido. Pero en los pasillos donde la noticia llega antes de ser noticia se interpreta que ese brazalete inaugura una nueva etapa. Todas las miradas están puestas en la misma pregunta. ¿Aparecerán juntos en una foto? Si eso ocurre, el tema podría acaparar la agenda del entretenimiento durante mucho tiempo. Bastaría una imagen para incendiar los titulares y dejar claro lo que de momento solo se intuye en gestos. La reacción inicial de Demet, cuentan, fue tan honesta como emotiva. Mientras deslizaba la pieza por su muñeca, su sonrisa pareció admitir que el movimiento de Yaman había golpeado justo donde debía. El brillo de la pulsera atrapó la luz, y con ella, el murmullo de las redes, donde rara vez se pierde un detalle. En cuestión de horas, ya se especulaba abiertamente con una reconexión. Las amigas más cercanas de la actriz coinciden. No es únicamente una joya. Es una disculpa cuidadosa, un pacto silencioso, una invitación a confiar de nuevo sin exigir promesas imposibles. Quienes están cerca de la pareja insisten en que Yaman no improvisó. Estudió el estilo de Demet, su preferencia por lo sutil, por las piezas que acarician más que deslumbran, y pidió que cada elemento tuviera una razón de ser. El diseño minimalista, atravesado por significado,
y la carga simbólica de las piedras elevan el gesto, lo alejan del cliché y lo convierten en un mensaje con forma de objeto. En una conversación privada con el taller, alguien dejó caer la clave. Queríamos algo elegante y con significado, que respirara equilibrio y armonía. La intención se siente en los bordes, en la unión de los metales, en el pulso que sostiene la forma. Tras la entrega, otra estela de rumores cobró fuerza. Habrían comenzado a intercambiar mensajes secretos. No hablamos de declaraciones directas ni de frases evidentes, sino de guiños sutiles. Publicaciones que parecen decir más de lo que muestran. Historias que remiten a escenas antiguas, a fechas que solo ellos ubican en un calendario íntimo. Se filtró que ambos empezaron a dejar señales paralelas en redes. En algunos posts de Demet aparecieron palabras e imágenes con ecos de Yaman, una localización que despierta recuerdos, una canción que compartieron en una noche de rodaje, un atardecer con el mismo encuadre de aquel viaje de trabajo que nunca contaron del todo. Y, del otro lado, en la cuenta de Yaman, textos breves, de esos que hacen pensar. No hace falta hablar cuando la mirada recuerda. Nada explícito, pero lo suficiente para que el público sienta que el hilo, lejos de romperse, se está tensando con delicadeza. El impacto fue inmediato en la audiencia más fiel del mundo del magazine. Las reacciones, las menciones, los hilos interminables sumaron miles de interacciones en pocas horas. Este gesto demuestra el poder del amor y la amistad, se lee por todas partes. Otras voces se inclinan por una lectura aún más emocional. Cuando hay verdad, basta una chispa. Así, el brazalete se volvió un personaje más en esta historia. Apareció en memes tiernos, en análisis minuciosos de expertos en estilo, en directos donde se diseca cada gesto con lupa. Lo que parecía una anécdota terminó siendo un fenómeno. Aunque nadie ha estampado una firma en un comunicado, lo que se ve desde fuera es contundente. El valor del regalo y las señales de acercamiento se entienden como primer paso. Y en un cuento que volvió a ponerse en marcha, todos esperan el mismo capítulo. Una fotografía de Can Yaman y de Demet Özdemir respirando el mismo encuadre. Si ocurre, será la prueba visual de que ese pequeño, pero significativo, brazalete no habló en vano, de que el hielo acumulado durante tanto tiempo al fin empezó a agrietarse. Vuelven a insistir quienes atestiguaron la escena íntima. El primer gesto de Demet fue de una sinceridad transparente. No hubo teatralidad, no hubo pose. Solo un suspiro, una media sonrisa, un parpadeo largo como quien recuerda algo que lo cambió todo. Sus amigas aseguran que aquella pieza no es un simple accesorio, es un paso claro para cerrar la grieta. En cada piedra, en cada unión, late un mensaje. Empezar otra vez, sin prisa, sin voz alta, con el tiempo de quien no quiere romper lo que se está reconstruyendo. Cerca de Yaman repiten que no dejó nada al azar. Checó colores, medidas, textura, peso. Quiso que el brazalete fuera cómodo, cotidiano, pero con la hondura de lo irrepetible. Que se pudiera usar durante una tarde cualquiera, y sin embargo sostuviera el significado de un momento único. El equipo del diseñador detalla que hubo bocetos, pruebas de metal, cambios mínimos para ajustar la caída. Todo con un propósito, que la joya fuera fiel a esa idea de equilibrio y armonía, no solo en el discurso, sino en cómo se siente sobre la piel. La naturaleza íntima del regalo alimenta una lectura que ya muchos comparten. Quizá no se trata solo de recordar lo que fueron, sino de explorar lo que aún podrían ser. Después del paquete, las señales cruzadas no dejaron de aparecer. Una frase aquí, una fotografía allá. El eco de una risa registrada en la memoria del público. Si antes todo era ruido, ahora cada gesto suena como un acorde que prepara el estribillo. No hay grandilocuencia. Hay contención, hay cuidado, hay otra clase de valentía. La que pide perdón sin palabras y responde con un sí que no necesita gritarse. Los fans, que han seguido cada capítulo de esta historia desde sus primeras miradas en un set, reaccionaron como reaccionan las audiencias cuando sienten que un relato vuelve a latir. Se organizaron, compartieron, comentaron. Volvieron a mirar viejas entrevistas buscando pistas que quizás estuvieron ahí desde el principio. Este gesto demuestra el poder del amor y la sinceridad, repiten muchos. Y, con razón o sin ella, dan por hecho que el destino lo sigue acercando. En los programas de espectáculo, las tertulias se repiten. Lo que estamos viendo es un reencuentro sentimental o solo la reconstrucción de una confianza rota por el trabajo y los tiempos. Unos dicen que es prudencia, otros lo leen como pudor. Lo cierto es que la conversación no cesa, y el brazalete, una pieza discreta, se volvió megáfono de una emoción que no necesita confirmación para existir. Basta mirar cómo el tema se instala,
como las preguntas se multiplican, para entender que estamos ante un episodio que dejará huella. Ahora, sin testimonios oficiales, la espera gira alrededor de una imagen. Una alfombra roja compartida, una salida fortuita captada por un objetivo veloz, un backstage donde las miradas se crucen y la complicidad hable de nuevo. Si esa foto llega, pondrá punto y seguido a un relato que, a su manera, nunca se detuvo. Y pondrá también un espejo enfrente. A veces hace falta perderse en el ruido para volver al silencio donde todo empezó. Mientras tanto, el brazalete sigue en la muñeca correcta, como una promesa que no promete nada pero lo insinúa todo. Late con cada movimiento, recordando que el amor, o la amistad que no renuncia a ser algo más, puede encontrar caminos extraños para volver a decir estoy aquí. La historia, por ahora, se cuenta con gestos, con silencios y con un objeto pensado para decir justo lo necesario. Hasta aquí nuestro video de hoy. Si les gustó esta crónica y no quieren perderse el próximo capítulo de este posible reencuentro, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y compartan este contenido. Nos vemos muy pronto.